Buenos días, segundo año. Bienvenidos a nuestra clase de esta semana, que ha sido solo una por el control de lectura que hemos tenido el día martes. Espero que se encuentren muy bien, con mucho ánimo, aunque es el último día de la semana, pero siempre hay que tener ánimo y buena disposición. Y sé que así es en el caso de ustedes. El día de ahora vamos a hablar un poco, a recordar realmente, porque yo sé que son temas que ustedes ya han estudiado, pero nos corresponde hablar sobre Don Álvaro o la fuerza del sino. Ese es nuestro tema para hoy y que gracias a la información que sus compañeros compartieron las semanas anteriores, ya tenemos una idea de lo que vamos a hablar este día. Y por supuesto, entre todos podemos colaborar, podemos aportar. Yo sé que ustedes han leído la obra, por ejemplo, y entre todos, entre la colaboración de todos, la clase se hace más dinámica. Así que les invito a que puedan participar en lo que ustedes vayan recordando. Estamos en la semana 4. Ahí está la guía que ustedes ya tienen. Y para la próxima semana, creo que todos los profesores se lo han dicho, pero también es mi obligación comunicarlo. Para la otra semana, los tutores ya nos van a enviar un documento con los enlaces para que usted acceda a las clases. Tiene que buscarlos directamente en la plataforma del colegio. Justamente en el icono de enlaces, ahí va a encontrar, en mi caso, por ejemplo, va a encontrar dos. El enlace para el día martes y el enlace para el día viernes. Ahí están identificados cada día, el enlace para cada día. Y de igual forma, las guías, que son las que desarrollamos en la clase, estarán en el apartado de lecciones. Es el icono que tiene como 3 libritos. Ahí va a encontrar la guía para toda la semana. Por ejemplo, si usted ingresa a este curso, ya va a encontrar la guía de la semana 1, 2, 3, 4, incluso la semana 5 ya está cargada. ¿Por qué? Porque si alguien dice, bueno, yo quiero adelantar el fin de semana, por ejemplo, y voy a descargar todas las guías de todas las materias, pues ahí están. Y el lunes a las 7 de la mañana usted ya tiene sus guías completas. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, recordarles eso, que las guías estarán alojadas en lecciones, porque anteriormente yo las subía en enlaces, pero ahora no. Todo va a estar centralizado. Los enlaces para las clases en el icono de enlaces y las guías en lecciones, para que así ya tengamos todo ordenadito y en un solo lugar encontramos todo. Incluso en las lecciones, las clases que ya pasaron también tienen los videos. Si alguien ya fue a ver, por ejemplo, la semana 2, ya todas las materias deben tener su guía de la semana 2 y además el video o los videos que corresponden a esa clase. El objetivo es ayudarles para que todo esté centralizado en un solo lugar y no tengan que andar buscando en diversas plataformas. Así que por ahí va a encontrar todo. Bien, les decía que estamos en la semana 4. Las indicaciones siempre son las mismas y los felicito porque sé que lo cumplen al pie de la letra. Y ya les comentaba que este día vamos a hablar lo más relevante sobre Don Álvaro o la fuerza del sino. Y que también les invito, ¿verdad?, a que colaboren. Saben que toda la semana hemos hablado de la comunicación asertiva
y este día no va a ser la excepción. Comunicarse asertivamente me ayuda en todos los aspectos de mi vida, con mis amigos, con mis familiares, con mis conocidos, con mis compañeros de clase, con mis maestros. Y fíjense que creo que se han dado cuenta que en la vida escolar, digamos, la comunicación asertiva es muy importante. Por ejemplo, cuando trabajan en equipo. Si un equipo no tiene una comunicación fluida, clara, donde puede cada miembro dar su opinión, como que el resultado de ese trabajo en equipo no va a ser tan exitoso. Es muy importante comunicarme de una forma adecuada y también escuchar. Eso lo hemos hablado anteriormente en otras semanas. Escuchar de una forma adecuada. Si usted se fija, todo va siendo un complemento. Realmente yo no puedo ver las cosas aisladas. Yo tengo que comunicarme asertivamente, pero también debo tener una escucha efectiva, por ejemplo. Y creo que ustedes han experimentado muy bien esto que les digo de los trabajos en equipo y más aún ya están próximos a una vida universitaria y esto va a ser indispensable realmente para que usted tenga un buen desempeño en cada una de sus cátedras. Así que le invito a comunicarse siempre de una forma asertiva y a escuchar de una forma efectiva también a los demás. No sé si alguien quería decir algo, me pareció escuchar que abrieron un micrófono. ¿Sí? ¿No? Bueno, cualquier cosa ya sabe, puede abrir el micrófono y hablar, no hay ningún problema. El drama romántico, Don Álvaro o La fuerza del sino. Aquí hay algo muy importante, incluso desde el título de la obra. ¿Por qué se llama Don Álvaro o La fuerza del destino? ¿Por qué debo prestar atención a esa vocal o, que es una disyunción? No es una conjunción, sino que es una disyuntiva. ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué debo tener cuidado en decir Don Álvaro o La fuerza del destino? Y no debo decir Don Álvaro y La fuerza del destino. ¿Quién tiene alguna idea? Porque solo uno puede prevalecer. Los dos se enfrentan. Muchas gracias. Exactamente. Solo uno puede prevalecer, no los dos. Por eso es una disyunción, es elegir, ¿verdad? Don Álvaro o el Sino. ¿Quién de los dos iba a triunfar, por así decirlo? Entonces, desde ahí yo debo ser muy cuidadosa. Claro, yo sé que si usted se memoriza el título de la obra, no hay ningún problema, pero podemos tener como ese descuido de decir, ah, sí, yo leí Don Álvaro y la fuerza del destino. No, eso sería un error muy grande, porque tal como lo han dicho, ¿verdad? Los dos se enfrentan y va a ser uno el que lo logre, no los dos. Creo que ya todos sabemos quién fue, ¿verdad? Lo vamos a discutir más adelante. Esta obra supone el triunfo del teatro romántico en España al estrenarse por primera vez en 1835. En un inicio no fue bien vista porque como que fragmentaba la forma de teatro anterior. Si ustedes recuerdan, veníamos de la Ilustración, donde habían reglas muy establecidas al teatro, pero el romanticismo las quebranta y vuelve a algunas cosas anteriores. Entonces, por eso y por la temática y el desenlace,
Al principio no fue como bien vista o no muy aceptada. Sin embargo, actualmente la concebimos como la obra más importante del teatro español. Casi siempre ocurre eso, ¿verdad? Cuando algo es nuevo, cuando algo viene a cambiar, las personas tendemos al rechazo y no queremos como abrir nuestra mente para ver que es algo distinto y que puede ser algo positivo, algo que me aporte más a lo que ya estaba anteriormente. Al cambiar la mentalidad de la ilustración que estaba anteriormente, claro que eso se va a ver reflejado en las obras de teatro. Y, por ejemplo, el romanticismo rechaza o desecha totalmente la razón. ¿Por qué? Porque veíamos en clases anteriores que los románticos tenían un ímpetu, tenían un sentimiento muy arraigado y eran muy pasionales en sus decisiones. Entonces, obviamente, si yo me dejo ir por el sentimiento, no voy a usar la razón, ¿verdad? Ahí llegamos a otra disyuntiva. A veces, ¿qué va a predominar? La razón, mi cerebro, ¿verdad? O mis sentimientos, o mi corazón, donde nosotros decimos que están los sentimientos, aunque realmente no están ahí. Pero así lo decimos, ¿verdad? Así lo concebimos. Entonces, el teatro romántico totalmente va a sustituir la razón que el teatro de la ilustración en algún momento mostró. Y también los románticos encontraron en el amor como, digamos, lo último a que aferrarse. Cuando ellos sintieron, por ejemplo, que los principios morales, racionales, se derrumbaron socialmente hablando, entonces ellos se aferraron a la idea del amor. Claro, ya veíamos anteriormente que era un amor trágico, que era un amor imposible. Nunca fue un amor bonito, un amor ideal, sino que siempre fue un amor marcado por la tragedia, por la muerte, por la imposibilidad de ser felices. Esta obra tiene 5 jornadas, o lo que nosotros diríamos 5 capítulos, vaya. Pero si yo la leo y quiero agrupar su contenido, pueden ser 3 partes, como para que me corresponda a inicio, nudo y desenlace. Repito, esto de las 3 partes es al hacer una lectura y al hacer como una síntesis, la temática. Son 3 partes, pero en su forma original son 5 jornadas. Y la primera parte dice que se desarrolla en Sevilla e introduce la historia de amor. ¿Quién me puede aportar un poquito más de esa primera parte? Por ejemplo, ¿cuál fue ahí el inicio del conflicto? ¿Cómo terminaría esa primera parte? ¿Qué sucedió ahí en 2 minutitos? Alguien que pueda abrir su micrófono y ayudar. Guillermo, dígame. Pues el conflicto principal que sucedió es de Don Álvaro, ¿verdad? Ajá, sí. El conflicto principal ahí fue, bueno, que accidentalmente el Don Álvaro mató al papá de Doña Leonor. Exacto, ¿verdad? Ellos se habían enamorado, pero se desconocía el origen de don Álvaro. Recuerde que en aquel momento sí era muy importante quién era su familia, cuál era su apellido, qué herencias iba a tener, etcétera. Pero él era alguien desconocido, no se sabía su origen. Pero él y Leonor se enamoran. Pero el papá de Leonor, que es el marqués de Calatrava,
por supuesto que no está de acuerdo. Y ellos dos deciden fugarse una noche, pero porque el destino siempre iba a impedir que ellos estuvieran juntos, el marqués se da cuenta y los enfrenta, digamos. Y como dice Guillermo, esa discusión o ese enfrentamiento termina, y eso sería el final de esta primera parte, con la muerte accidental del marqués, porque después de hablar y dialogar y pelear, etcétera, don Álvaro se rinde, así como, bueno, está bien, ¿verdad? Nos rendimos. Y él tira el arma que lleva. Al tirarla, se dispara y lastimosamente hiere de muerte al marqués. Ese sería como el inicio de todo el destino trágico que ellos dos iban a vivir a lo largo de la obra. Así que gracias, Guillermo. Hasta ahí terminaría esa primera parte. Cuando Álvaro huye, porque con toda seguridad lo iban a llevar a la justicia, aunque ellos idearon un plan, pero no se llevó a cabo. Y Leonor se sentía culpable, que por ella su padre había muerto. Entonces, ella se retira a la contemplación, es decir, busca un convento, un monasterio para refugiarse, y Álvaro huye. Esa sería la primera parte. La segunda parte dice que transcurre un año después y nos muestra la vida militar de don Álvaro. Esta parte principalmente se lleva a cabo en Italia. ¿Quién me ayuda con esta parte? Puede abrir su micrófono y decir un poco más de lo que pasó en ese lugar o en ese momento en la historia. Hay otra intervención del destino en ese momento. ¿Cuál es? ¿Alguien la recuerda? Yo, señor, más o menos. Sí, dele. Si no, bueno, si no me recuerdo, ahí se va como para pelear. Entonces se encuentra con el hermano de doña Leonor y le termina como salvando la vida. Sí, en efecto, así es. Se va a Italia, él pelea ahí. Tiene una vida militar, por supuesto con un nombre desconocido, ¿verdad? Nadie lo conoce. Y se encuentra a Carlos, uno de los hermanos de Leonor, y digamos que hasta establecen una relación de amistad, pero Carlos se da cuenta que él es el que mató a su padre. Y entonces eso no puede quedar así, porque el honor en aquel entonces también era algo muy importante. Y por ejemplo, en lugar de llevarlo ante la justicia, él quería hacer justicia por su propia mano. Entonces se enfrentan en un duelo y de nuevo el destino interviene y Álvaro mata a Carlos, no porque Álvaro fuera malo o un asesino, sino que era un enfrentamiento a muerte y esto era una realidad antes. Creo que ustedes lo han visto, por ejemplo, en las películas, vaya, un enfrentamiento a muerte y eso tenía que ser así. Entonces, Álvaro en ese momento ya lleva, digamos, a cuestas la muerte de dos familiares de la mujer que él amaba. Imagínense cómo podría sentirse. El papá y el hermano habían muerto a manos de él. Uno por un accidente y el otro pues porque tenía que defender su vida. La tercera parte se desarrolla en el convento de Los Ángeles en Córdoba, es decir, de nuevo en España, ¿verdad? Narra la nueva vida de don Álvaro y nos presenta el desenlace de la historia. ¿Quién me ayuda ahora en esta tercera parte? Recordando
¿A qué se refiere con eso de la nueva vida de don Álvaro? ¿Quién recuerda? Ujú. Lo que pasa es que se había hecho como religioso. Se había hecho un fray. Exacto, él regresa a España y bueno, le decía anteriormente, imagínese cómo podría sentirse por lo ocurrido tiempo atrás. Entonces, él para tratar de limpiar sus pecados, digamos, conseguir un perdón, la salvación de su alma, se ordena fraile, se hace un sacerdote. Y él no sabe que el segundo hijo del marqués, hermano de Leonor, anda buscándolo porque quiere vengar la muerte de su hermano y de su padre. A todo esto, Leonor siempre ha permanecido en la contemplación en una ermita, en un convento. Y por supuesto lleva una vida de sacrificio, ¿verdad? Sufriendo por todo lo que ha pasado, por el amor perdido, la muerte de su padre, etc. Sin embargo, Alfonso logra ubicar a Álvaro y por supuesto quiere enfrentarlo también por la muerte de su padre y de su hermano. Y creo que vamos a leer esa escena donde ellos se están enfrentando, pero Álvaro no es malo, pero tiene que defender su vida, entonces también hiere a Alfonso y Alfonso le pide, casi agonizando, que necesita confesión, le dice, es decir, que un sacerdote llegue a darle las últimas palabras antes de morir. Y entonces Álvaro ve que cerca hay una ermita y según él va a buscar a un sacerdote para que le ayude a Alfonso a morir en paz. Y ahí ustedes recordarán que se encuentra Leonor. Es decir, estaban muy cerca sin saberlo. De nuevo, ¿verdad? El destino interfiere para que ellos no pudieran estar juntos. Y al final Leonor llega a ver a su hermano y hacen ahí un diálogo que lo vamos a leer, si no ahora en la próxima clase. Y él la recibe o la despide, mejor dicho, hiriéndola también. Entonces, imagínense a ese punto. Álvaro, ¿cómo puede haberse sentido de descubrir que estaba muy cerca de Leonor, pero no lo sabían? Y ahora ver que la última persona, digamos, de la familia que podría haberles impedido estar juntos, mata a Leonor también, porque si el marqués ya estaba muerto, Carlos también, Alfonso era el último que lo andaba persiguiendo. Imagínense si Leonor no se hubiera acercado, Alfonso no la hubiera herido y podrían haber quedado juntos, ¿verdad? Y felices, claro, sintiendo mucho y lamentando la muerte de los tres familiares de Leonor, pero podría haber sido, como decimos ahora, un final alternativo, ¿verdad? Pero como no era la intención, sino que el objetivo es que todo terminara en tragedia, que todo terminara en muerte. Álvaro, al ver esto y al sentir que todo su mundo se ha derrumbado, decíamos anteriormente que se precipitó. Esa última imagen que le he colocado abajo de la tercera parte es bien común. Si usted busca Don Álvaro o la Fuerza de Vecinos, va a ser de las primeras imágenes que le aparece, que es el momento exacto, digamos, cuando él se está precipitando. Es decir, se va a tirar, ¿verdad? De un lugar muy alto. E incluso sus últimas palabras son:
infierno, abre tu boca y trágame. Imagínense qué nivel de desesperación, qué alma más atormentada al decir esas últimas palabras. Quiere decir que él sabe que el suicidio no es correcto, no es bueno, porque directamente está diciendo que va para el infierno. Entonces, vemos en esta obra el espíritu puro, romántico, donde la muerte, digamos, es un tema muy predominante, muy fundamental, y por supuesto la tragedia y el destino que siempre va a impedir que los personajes sean felices y logren sus objetivos. Y ahí tenemos el tema principal, ¿verdad? El destino es una fuerza poderosa que siempre, siempre va a impedir la felicidad. Sería el tema principal, pero también podemos encontrar otros temas importantes como las convicciones morales de aquel entonces. Por ejemplo, aunque en un principio ellos dos tuvieron la idea de fugarse, pero al final reaccionan, ¿verdad? Y no es lo correcto. Cuando muere el marqués, yo diría, bueno, Leonor pudo haberse fugado con Álvaro, ¿verdad? Se hubieran ido juntos, pero no, ella se retira a la contemplación en una manera de pedir perdón, de buscar paz en su interior, porque no la tenía, se sentía culpable por la muerte de su padre. Y también en la segunda parte, cuando Álvaro va a Italia y tiene ciertas luchas, es para presentar un poco la situación política del momento. Los personajes, por supuesto, principales, si se fijan, no hay ningún personaje secundario o de la servidumbre, por ejemplo, porque solamente son los personajes que hemos estado hablando para el hilo principal de la obra. Don Álvaro representa, por supuesto, el espíritu romántico, ¿verdad? Un personaje rebelde, fuera de toda ley, que va a tratar de luchar contra el destino, pero sabemos que no lo logra. Leonor sería como el ideal de la mujer de la época, recatada, sumisa, humilde, que si en algún momento trató de ser rebelde, pero pesa más su convicción moral y ella no pretende quebrantar ninguna norma o ninguna ley. El marqués de Calatrava representa a la nobleza de aquel momento y más aún a aquellos que fueron venidos a menos, es decir, que han perdido cierta riqueza, cierto poder y que lo único que ostentan es su título. Por eso el interés de que Leonor se casara con alguien de una buena posición social. Carlos, que es con quien Álvaro pasa en Italia, representa el hombre de armas de la época, el hombre que quiere defender el honor, la honra y que para él la familia es muy importante, pero no me refiero a la familia sentimental de amor, sino que tener un buen nombre o tener un renombre. Ese es Carlos de Vargas. Y el segundo hermano, que es Alfonso, representa el hombre que está más interesado por la parte académica, por estudiar, por cultivarse. Era como los dos tipos de hombre, digamos, de ese entonces. O se dedicaba a la guerra, a asuntos bélicos, al honor y a la honra, o era una persona muy académica, que le interesaba estudiar, cultivarse en cualquier rama del arte o de la ciencia. Esos serían los personajes principales. ¿Y qué características encontramos acá? Por supuesto que hay muchísimas más, pero para hacerlo de una forma puntual podemos tener estas 4.
Protagonistas rebeldes, melancólicos, idealistas y pesimistas. Si se fija, realmente quizás la única característica positiva sería que eran idealistas, porque las otras tres tienden a lo negativo, tienden a lo depresivo, pero por supuesto es producto de la mentalidad del romanticismo. Abandonan la intención didáctica, no quieren enseñar nada al público, simplemente quieren dar a conocer su mundo interior, sus arrebatos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los arrebatos? El teatro romántico no es para dejar una enseñanza, es para dar a conocer sentimientos y emociones. Identificación con la naturaleza. Vamos a leer el fragmento en la próxima clase y vamos a leer las acotaciones que nos hace de la naturaleza, por qué se presentan de esa forma. Siempre va a ir la naturaleza acorde a los sentimientos del personaje. Lo vamos a ver en la próxima clase. Y por último, un estilo expresivo y exaltado. Esto se identifica en el texto con abundantes signos de admiración, por ejemplo. Igual lo vamos a comprobar en el fragmento que vamos a leer en la próxima clase. Y para ir terminando el día de ahora, esto lo vamos a dejar igual para la próxima clase. Vamos a leer este parrafito chiquitito y vamos a leer la última escena para que podamos comprobar estas características que rápidamente le he mencionado. Así que lo vamos a leer en la próxima. Porque en los 5 minutitos que nos restan, quisiera un par de opiniones sobre la ridícula idea de no volver a verte. ¿Se acuerdan que les dije que no es una obra romántica porque no la podemos clasificar, ya que la autora es contemporánea, pero que sí, yo creía que podíamos encontrarle algo de romántico del movimiento literario, ¿verdad? Entonces quisiera un par de opiniones, en un par de minutitos, que me digan si lograron identificar el romanticismo en esta obra y cuál sería. Un par de opiniones, por favor, nada más. Va, por ejemplo, les preguntaba en el control. Va, sí, dígame. Levantó la mano. Pues con lo del, yo creo, con lo del destino fatídico, trágico, en lo que, bueno, que Pierre, por ejemplo, se muere de una forma bien, bien fea, ¿verdad? Arrollado por un carro. Y pues también lo que el esposo se le muere a Rosa Montero. Es triste. Gracias, Guillermo. Sí, bueno, hechos tristes, reales, que en verdad ocurrieron y que podemos ver, como dice Guillermo, un destino trágico, ¿verdad? Un destino fatídico. Imagínense, fue un accidente, sí, pero que le pasara la rueda del carruaje sobre la cabeza, no sé, o sea, no es simplemente una muerte, sino la forma de morir también es como bastante trágica. Además, como dice Guillermo, también la coincidencia, ¿verdad?, entre la autora y la vida de Marie Curie o lo que pudo ocurrir. Les preguntaba yo en el control de lectura cuál era el pesimismo que Marie Curie tenía respecto al día en que Pierre murió. ¿Qué pasó ese día? Que ella lamentó por el resto de su vida y que lo plasma en el diario
que realmente son cartas para Pierre. Si usted se fijó, si fue observador, y creo que sí, porque muchos contestaron correcto esa pregunta, ¿qué tenía de especial ese diario? Ah, bueno, que eran cartas, siempre comenzaba como dirigiéndose a él. No era simplemente escribir o así como hemos visto tal vez en alguna película, querido diario, tal cosa. No, sino que ella se dirige siempre a Pierre. Y ella lamentó que el último día, ese día que él murió, habían tenido una pequeña discusión y sus últimas palabras para él no fueron del todo amorosas, ¿verdad? No fue una despedida amorosa y normal, sino que hasta cierto punto hubo una discusión y terminaron así como medio molestos. Y trágicamente fue el día en que Pierre murió. No hubo otra oportunidad para hablar, para disculparse, para estar en buenos términos. Y también, si nos vamos a la niñez de Marie Curie, ella tuvo muchos acontecimientos trágicos y tristes en su vida, ¿verdad? Que logró superar, pero que si usted la ve en las fotografías de la obra, o bueno, en cualquier fotografía de hecho, era una mujer con un rostro muy serio. Y me llamaba la atención y me hacía gracia en la obra que decía que antes, bueno, lo dice Rosa, que antes las mujeres o las personas que se fotografiaban siempre salían serias, siempre. Pero eso era porque recuerdan aquellas grandes máquinas, ¿verdad? Para tomar fotos, no es como ahora, sino que era un proceso más complejo, más difícil y tomaba mucho tiempo. Entonces las personas no aguantaban, digamos, sonreír tanto tiempo y por eso mejor su expresión en las fotografías era seria. Sin embargo, si usted ve el rostro de Marie Curie, no solo está seria, sino que hay otro sentimiento en el rostro de ella y que refleja, o al menos yo así lo interpreto, al leer su biografía y todo eso, refleja como toda la tragedia que ella vivió siendo niña, adolescente, todo lo que tuvo que cargar, porque en algún momento ella fue como la cabeza de la familia, pero todo eso no le impidió, aquí sí ya no es romántico, ¿verdad? Ahí lo podemos desligar. Eso no le impidió para ser la primera mujer en muchas cosas. Así que sí, esta obra tiene algo de romántico por la tragedia, por la muerte, por el destino fatídico, pero también tuvo un final feliz, digamos, porque Marie Curie pues logró 2 premios, imagínense, la primera mujer en lograr 2 premios en ciencia, la primera mujer en estar en una universidad de prestigio dando clases y la única mujer enterrada en un cementerio para hombres ilustres. Así que es una obra muy, muy sentimental al final de todo, que espero que haya sido de su agrado y que pues en alguna oportunidad la recuerden, ¿verdad? En el futuro. Estamos a 3 minutos de terminar la clase y ya es hora de finalizar por el cambio de clase de ustedes y de los otros profes. Así que les voy a agradecer que para la próxima clase ya tengan ahí su guía. Yo siempre le voy a mostrar todo aquí en la pantalla, pero es más fácil si usted tiene su guía descargada para que podamos leer. Así que nos quedamos hasta acá, chicos, y pueden desconectarse. Nos escuchamos el día martes. Les deseo un feliz fin de semana y cuídense mucho. Gracias, señor. Feliz día igualmente. Adiós, señor. Feliz